problemas técnicos con la transmisión en vivo. En pocos minutos estaremos dando inicio al conversatorio. Ya escucho. ¿Ustedes me escuchan? Con el objetivo de sensibilizar a las secretarías de las mujeres de los partidos políticos y los organismos de mujeres en torno a la violencia política y su influencia en el ejercicio pleno de los derechos políticos, el Tribunal Electoral, a través de la Oficina de Igualdad de Género, en colaboración con IDEA Internacional, se complace en darle la más cordial bienvenida al conversatorio Avanzando hacia una democracia en igualdad y sin violencia política. Agradecemos la presencia de la subdirectora ejecutiva del Tribunal Electoral, Rosalba Chin, y al gerente de proyectos de IDEA Internacional, el licenciado Carlos González. A su vez, agradecemos la participación de nuestros panelistas, Ana Matilde Gómez, ex parlamentaria y candidata presidencial en elecciones 2019, y a la licenciada Boneta Sterling de FONAMUD. Y por supuesto a nuestra expositora internacional Leticia Calvario, experta de IDEA Internacional. Extendemos la bienvenida a todos los que participan de manera virtual, público presente e invitados especiales. Sean todas y todos bienvenidos. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, y con él 16 días de activismo hasta llegar al Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre. La Ley 184 de 2022 de Violencia Política, en su artículo 13, dispone que el Tribunal Electoral, a través de su mecanismo de género, adoptará acciones para sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre la violencia política contra las mujeres. Para dar inicio a esta jornada, le cedemos la palabra a la licenciada Rosalba Chin, quien les dará las palabras de bienvenida. Buenas tardes. A nombre de los magistrados, en especial del magistrado presidente Alfredo Juncahuen de Jaque, quien me cedió sus palabras, pero en estos momentos pide sus excusas por no haber participado en este evento, toda vez que tiene otros asuntos oficiales que atender. Tengo el honor de darle la más cordial bienvenida a todos y a todas a la Casa de la Democracia Panameña, al Tribunal Electoral. Esta entidad tiene como parte de sus objetivos cardinales organizar actividades académicas nacionales e internacionales tendientes a promover la inserción de competencias cívicas encaminadas a la prevención y fomento de acciones positivas a favor de la mujer y su participación política igualitaria en la vida democrática del país. Precisamente esta actividad tiene por objetivo viabilizar que las mujeres asumamos un papel más activo que nos permita desarrollarnos en distintos ámbitos de la sociedad y así evitar el maltrato que puede desembocar en un femicidio, en acoso laboral y en la discriminación para ocupar cargos de alta jerarquía. Partiendo de la premisa de que se puede tener el derecho, pero si no lo puedes acceder a él, finalmente no lo tienes. Desde el Tribunal Electoral se ha estado impulsando diversas iniciativas y actividades que promueven la no discriminación de las mujeres y la promoción de la igualdad y equidad en la participación de las mujeres con respecto a los hombres en el trabajo, la política, el derecho de asociación, creando las condiciones necesarias para procurar la eliminación de los entornos políticos hostiles a las mujeres. Convencida de que los procesos de lucha contra este tipo de violencia, abordados menos frecuentemente, deben ser objeto de retroalimentación y actualización, en aras de su prevención y sustitución por acciones positivas a favor de las mujeres y su participación igualitaria en la vida democrática del país, sin que haya menoscabo a su dignidad y derechos políticos. Sin duda alguna, cualquier forma de discriminación debe ser combatida, al igual que el delito de feminicidio, ya que la protección de los derechos nacional e internacionalmente reconocidos a las mujeres debe ser integral y evolutiva.
y el Tribunal Electoral respeta, valora y promueve el derecho de las mujeres a una vida cívica en sociedad no tóxica ni excluyente, sino en franca libertad de acción con equidad. Una muestra de esto fue la creación en el 2017 de la Oficina de Igualdad de Género para dar cumplimiento a la Ley 4 de 1999, la cual instruye la igualdad de oportunidades a las mujeres en las instancias de gobierno, instituciones autónomas y semiautónomas. Instancia administrativa que promueve dentro de nuestra institución a nivel nacional el sello de la igualdad de género en las instituciones públicas, que ha incorporado a su plan institucional objetivos de igualdad de género alineados con los marcos legislativos, políticas nacionales y con los marcos internacionales y regionales, incluidos los objetivos de desarrollo sostenible. Acabamos de escuchar a nuestra maestra de ceremonia hablar sobre la Ley 184 de 2020 sobre violencia política y la obligación que tiene el Tribunal Electoral de velar por la actualización de los estatutos de los partidos políticos para que adopten acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. Adicionalmente, el Código Electoral señala que los estatutos de los partidos políticos deben contener normas y procedimientos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. Y otra acción muy concreta de esta entidad electoral fue la aprobación de un acuerdo de pleno que aprueba el protocolo modelo para tales menesteres y que tiene como referente el protocolo modelo para partidos políticos elaborado por la Organización de los Estados Americanos en colaboración de la Comisión Interamericana de las Mujeres, atendiendo la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres. Este es el instrumento normativo que el tribunal pone a la disposición de los partidos políticos a fin de que sea utilizado como una guía para la elaboración de su propio protocolo y en que deben establecer normas y adoptar medidas de prevención con miras a erradicar esta violencia y que en caso de que ocurra, puedan disponer de procedimientos claros dirigidos a sancionar a los responsables y reparar a las víctimas, con el fin de eliminar la impunidad y procurar condiciones de seguridad en la vida partidaria. Quiero ir concluyendo que el acoso y la violencia política constituye uno de los mayores obstáculos al pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, entendiéndose que la violencia no es unidireccional, se acompaña de métodos e instrumentos de poder y se afianza incluso en el sistema de justicia si este no es eficiente. La violencia política está presente antes, durante y después del ejercicio de los derechos políticos, es decir, tiene una dinámica de permanencia en el tiempo. Lograr mayor participación de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos impacta la calidad de la democracia. Ya las cifras reflejan las debilidades en la representación. No hemos podido alcanzar ni el 30% en su primera cuota que se estableció en 1997 y que ahora que estamos tratando de impulsar el 50%. Y la garantía de mujeres en cargos públicos o privados de poder y tomas de decisión. Y mejorar esto no es posible si no existen garantías de protección que erradiquen la violencia política en todas sus manifestaciones ejercidas como instrumento de discriminación directo sobre las mujeres. Las condiciones de exclusión y desigualdad requieren de un permanente diálogo político y procesos estratégicos de incidencia e intervención, tanto de las instituciones del Estado como de las organizaciones de mujeres y la cooperación internacional. Diálogo del que el Tribunal Electoral será siempre un seguro facilitador, como lo es en esta tarde. No debemos permitir la violencia política y hagamos campaña para cambiar esos discursos políticos a favor de la igualdad de género y en contra de la violencia política. Como muy bien señalara la panameña feminista Mariblanca Stas Wilson, no actuar no es una opción ante la violencia hacia las mujeres. Eliminar la violencia de género no es un asunto de mujeres,
es responsabilidad de toda la humanidad, porque la patria la hacemos contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Rosalba. Continuando con nuestro programa, cedemos este espacio a nuestra expositora internacional, Leticia Calvario, experta de IDEA Internacional, quien nos hablará sobre la experiencia de México en torno a la paridad y alternancia con referencia a la participación política y violencia política hacia las mujeres. Cabe destacar que la magíster Leticia Calvario posee créditos completos del doctorado de estudio de las mujeres y de género por la Universidad de Granada, España, además de una maestría en Sociología Política, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y una licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Ha sido jefa del Departamento de Proyectos de Equidad del Centro de Estudios y Apoyo de la Mujer del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores. De marzo de 2020 a mayo de 2022, laboró en la Secretaría de la Función Pública en la Coordinación General de los Órganos de Vigilancia y Control, desempeñando el puesto de subdelegada y comisaria pública suplente. Bienvenida, magíster Calvario. Muchas gracias. Es un gusto, un placer el estar en esta tarde con esta oportunidad de poder dialogar e intercambiar experiencias, conocimientos y bueno, en este sentido me voy a permitir leer un documento que elaboré con vistas a compartirlos en esta tribuna electoral. Me van a hacer favor de compartir algunas imágenes de un PowerPoint que van a ir acompañando esta lectura que voy a hacer. Si pudiéramos poner la primera diapositiva. Sí se puede, de lo contrario comparto pantalla yo y la pongo. Parece que ya. Ok, muchas gracias. Bueno, quisiera comenzar esta charla, de este conversatorio con ustedes, convidándonos a reflexionar de nueva cuenta qué es la violencia y qué es sobre todo la violencia contra las mujeres. Para darnos un primer acercamiento en este sentido, quisiera recordar aquí qué es lo que nos dicen las Naciones Unidas con respecto a la violencia contra las mujeres. Las Naciones Unidas señala a la violencia de género como un acto, como todo acto que resulta o puede resultar en daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, incluyendo las amenazas de tales actos, la coerción o las privaciones arbitrarias de la libertad que ocurren tanto en la vida pública como en la vida privada. La siguiente diapositiva, por favor. Si bien las mujeres también llegan a ejercer violencia sobre sus hijas y también sobre sus hijos o sobre otras mujeres, se ha mostrado que la violencia forma parte de la construcción sociocultural de lo que significa ser hombre. El poder que exige a los hombres contiene algunas características tales como ganar, controlar, ordenar, lograr objetivos y ser firmes y duros. En variadas ocasiones, para lograr acceder a estas características o roles de género, como se les conoce, se recurre a la violencia. La violencia de género, entonces,
contra las mujeres es un problema grave y complejo que implica discriminación y disgregación social, lo cual lesiona de primera instancia los derechos humanos de las mujeres. La siguiente, por favor. De acuerdo con la filósofa española Celia Morós, la violencia de género es un mecanismo social clave para perpetuar la subordinación de las mujeres, debido a que el poder se considera patrimonio genérico de los varones. Se puede decir que las violaciones a los derechos humanos de las mujeres se relacionan directa o indirectamente con el sistema de género y los valores culturales hegemónicos y dominantes. La violencia entonces que se ejerce sobre las mujeres por el simple hecho de ser mujeres adquiere un especial carácter que la distingue de la violencia en general. La distinción se basa en que la violencia de género es socialmente tolerada y es más, se llega a justificar porque se ejerce sobre personas del sexo femenino. A veces esta violencia puede ser aplicada conscientemente para perpetuar abiertamente el poder y el control masculino. Pero otras veces este control es de manera inconsciente, pero de todas formas, de todas maneras, refuerza esta ansia por la subordinación femenina. La siguiente, por favor. En las relaciones interpersonales, la conducta violenta es usada para causar daño a otra persona y es sinónimo de abuso de poder. Esta violencia está estructuralmente basada en las relaciones de autoridad y de género en la familia y a su vez condiciona estas relaciones. Es esta diferencia de autoridad la que brinda la legitimidad para que la relación de abuso de poder entre dos personas unidas por lazos emocionales se perpetúe en la intimidad de la familia. Esta legitimidad también permite que el abuso se reproduzca casi imperceptiblemente para las personas que lo padecen. Si bien suele involucrar agresión física, la violencia también atenta contra la vida psicológica, afectiva y en general destruye el bienestar de las mujeres. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué debemos entender al hablar de violencia contra las mujeres? Muchas cosas, pero fundamentalmente debemos de entenderla en tres ámbitos o en tres grandes ámbitos. La primera de ellas, saber, comprender que es una manifestación de la discriminación. La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de la igualdad con el hombre. También tenemos que visualizar y tener siempre presente que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos de las personas. ¿Por qué? Porque viola el ejercicio de estos derechos, el derecho a la vida, el derecho a no ser sometidas a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a la libertad y a la seguridad personal. Viola también el derecho a la igualdad ante la ley y a la igualdad en la familia, por mencionar algunos. También implica una responsabilidad estatal al no adoptar medidas apropiadas y eficaces para combatir los actos públicos o privados de la violencia contra las mujeres. La siguiente, por favor. En este contexto, la conmemoración del 25 de noviembre
como el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, fue acordada por las participantes del Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, en 1981, en homenaje, como ustedes saben, a las hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa. La siguiente, por favor. Y es que el 25 de noviembre de 1960, como todos y todas recordaremos, Minerva y María Teresa fueron a visitar a sus esposos a la cárcel en compañía de su hermana Patria. En el camino fueron interceptadas en un lugar solitario del camino por agentes del Servicio Militar de Inteligencia y de allí fueron conducidas a un cañaveral donde fueron objeto de las más crueles torturas antes de ser víctimas de lo que se ha considerado uno de los crímenes más escalofriantes de la historia dominicana. Los días conmemorativos, como ustedes y nosotros sabemos, tienen una funcionalidad social y política, y en conjunto con otras actividades y acciones reivindicativas, impulsan el arribo de relaciones menos violentas entre mujeres y hombres. La siguiente, por favor. La calificación de asesinatos de mujeres como la de las hermanas Mirabal en los medios de comunicación y en la administración de justicia como crímenes pasionales y la presentación de los agresores como personas psicópatas, personas enfermas, impiden reconocer los patrones culturales patriarcales de propiedad y de dominio sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres, que han naturalizado y legitimizado por siglos esta permanente violación a sus derechos humanos. En este sentido, se comenzó a argumentar que los asesinos no son enfermos, son agresores de mujeres, machistas y feminicidas. En este sentido, en julio del 2007, la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, denunció la ocurrencia de 300 feminicidios en un periodo de 6 años y medio entre 2001 y 2007 e impulsó entonces esta campaña que estamos viendo en pantalla. La campaña Cuidado, el machismo mata. La siguiente, por favor. En México, como en todo el mundo, la violencia contra las mujeres no se ciñe a una determinada clase social. Se ejerce en mayor o menor medida en todos los estratos sociales. No distingue edad, nivel de ingreso ni escolaridad. Asimismo, se produce tanto en los espacios públicos, pero también en los espacios privados de la vida de las mujeres. En el espacio laboral, en la escuela, en la comunidad, en el hogar y también en el ámbito político. La siguiente, por favor. Uno de los ejemplos más evidentes de la violencia política hacia las mujeres en México se puede remontar al año de 1917, fecha en que se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ella no se establecieron los derechos políticos electorales de las mujeres y no se les permitió votar ni ser votadas. Aquellos hombres visionarios y revolucionarios que no estaban de acuerdo con el abuso de poder visualizaron la importancia de los derechos sociales para los hombres. Sin embargo, no lograron entender la relevancia de la inclusión de todas las personas dentro de este derecho. De esta manera, se negó a las mujeres
el derecho a la ciudadanía, ejerciendo con ello una de las formas más elementales de la violencia política contra las mujeres. Estamos hablando de que dicho atropello no era reconocido, pero ni por equivocación, como una forma de violentar a las mujeres. Algunas de las excusas presentadas en aquellos años del siglo pasado provocan todavía asombro en nuestros días. De acuerdo con las personas estudiosas en el tema, se han encontrado argumentos, por llamarlos de alguna manera, o mejor dicho, pretextos para negar y justificar, otra vez entre comillas, la participación de las mujeres en los espacios públicos y de poder. Por ejemplo, se decía, la política es cosa sucia, no podemos permitir que manche a las mujeres. O las mujeres no tienen intereses políticos, no sienten esas pasiones. O bien, los intereses político-electorales de las mujeres bien pueden ser representados o por sus padres o por sus hermanos. O existe la posibilidad de que las mujeres sean influenciadas por las fuerzas de la reacción, es decir, la Iglesia Católica y los sacerdotes. O podían ser influenciables por el marido, por lo que ello equivaldría a darle 2 votos al esposo. Falta de dotes en la mujer para asumir las responsabilidades del voto, o incluso que las responsabilidades de las mujeres en el hogar se verían amenazadas al incursionar estas en los espacios públicos. Este tipo de argumentaciones, insisto, entre comillas, pueden sonar risorias a principios del siglo pasado, pero en algunos espacios todavía actualmente se escuchan argumentaciones similares. No fue entonces, sino hasta el año de 1953, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 34 constitucional, en la que se establece que tanto varones como mujeres son ciudadanos mexicanos, siempre y cuando reúnan los siguientes requisitos. 1, haber cumplido 18 años siendo casados. O si no lo eran, pues que tuviesen 21 años. Y 2, tener un modo honesto de vivir, subrayando la palabra de honestidad, porque esta condición pues es evaluado, dicho sea de paso, por personajes institucionales criados y formados en senos hegemónicamente patriarcales. Aún con ello, esta modificación constitucional ya implicaba un avance fundamental para las relaciones y o militancia política de las mujeres. En las elecciones del 3 de julio de 1955, las mujeres acudieron por primera vez a las urnas a emitir su voto en las elecciones federales. En la Cámara Alta del Congreso, es decir, en la Cámara de Senadores, sería hasta 1964 en que arriban las primeras senadoras, entre ellas María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia. Tenemos como antecedente que recordar que a principios de siglo, en 1923, Elvia Carrillo Puerto fue la primera diputada electa en el estado, en la entidad federativa Yucatán, y Rosa Torres, la primera regidora municipal en Mérida. Mientras que en 1925 en el estado de Chiapas se logró establecer que las mujeres de 18 años en adelante tuviesen los mismos derechos políticos que el hombre. En 1938, Aurora Mesa Andraca fue electa presidenta municipal
en Chilpancingo, Guerrero. Resulta entonces importante mencionar que la situación al interior de las entidades federativas de México no ha sido la misma que a nivel federal, pero sí procura un antecedente de toda esta movilización de mujeres en el ámbito electoral que finalmente dio el derecho al voto en México. De acuerdo con esta diapositiva que está en sus pantallas, podemos observar que en Arabia Saudita, que lo tenemos aquí señalado en rojo, este derecho se otorgó hasta el 2011, es decir, ayer. Y aún así, las mujeres no suelen poseer los documentos necesarios para inscribirse o con la confianza para poder ir a votar. Es decir, ya está estipulado su derecho al voto, pero no van a votar. Además, para llevar a cabo el proceso, deben, aquí sí, estar tuteladas por un hombre. En el otro extremo está Nueva Zelanda, el primer país en promover el sufragio efectivo sin condiciones para toda la población por igual. El siguiente país en hacerlo fue Australia, aunque con ciertas restricciones. Ni hombres ni mujeres aborígenes ostentaban este poder en 1902. Sucedió lo mismo en Noruega en 1907, que exigía reunir ciertos requisitos relacionados con la posición social de las mujeres. La siguiente diapositiva, por favor. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México fue publicada el 1 de febrero del 2007 y ha sido reformada constantemente de acuerdo con las necesidades sociales. Es una ley de orden público, interés social y de observancia general. Tiene por objetivo establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta ley, de ahí se derivan la norma, la obligación de crear, los cuales fueron creados las siguientes instancias: el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, que todavía está vigente y que se aplica en algunas entidades de nuestro país, el Diagnóstico Nacional sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en todos los ámbitos. Recordemos que los indicadores con perspectiva de género son fundamentales para poder diagnosticar en dónde está precisamente aplicándose la violencia contra las mujeres en todos sus tipos y modalidades. También el Banco Nacional de Datos de Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres y en los refugios para mujeres víctimas de violencia de género. Siguiente, por favor. Esta ley contiene los principios rectores para garantizar el derecho humano de todas las mujeres a una vida libre de violencia, que son la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres. La siguiente, por favor. En esta ley se define, la anterior, seguimos con la diapositiva anterior. En esta ley se define, como estamos viendo por primera vez, los diferentes tipos de violencia para evidenciar que esta no solo produce lesiones físicas.
Además, se identifican a partir de las modalidades los ámbitos de la vida donde está siendo violentada las mujeres y se define el hostigamiento, el acoso sexual y la violencia feminicidia para tipificar el feminicidio. Ahora sí, la siguiente, por favor. Como les decía, esta ley incluye la alerta de violencia de género como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicidia en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. En términos generales, esta ley contribuye entonces a generar una conciencia social de rechazo y denuncia, y con ella se reconoce la violencia contra las mujeres y que representa una violación a sus derechos humanos y que puede y debe ser sancionada. Además, se percibe como un grave problema de salud con altos costos sociales y económicos para toda la sociedad. El 13 de abril del 2020 se publicó entonces en el Diario Oficial de la Federación un decreto de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la ley que les acabo de comentar y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en materia de delitos electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En este artículo, a partir del artículo 20 bis, aquí es donde se establece y se tipifica la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y dice de la siguiente manera: toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, al libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer, le afectan desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. Pueden entonces esta violencia política contra las mujeres manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, etcétera, por un particular o incluso por un grupo de personas particulares. Siguiente, por favor. La violencia política contra las mujeres en razón de género, entonces se ejerce y se entiende contra mujeres candidatas, precandidatas y mujeres que ejercen algún tipo de cargo público. Gracias a estas modificaciones que ya mencionamos y adecuaciones a la ley electoral, los comicios del 2021 por primera vez consideraron la violencia política contra las mujeres en razón de género. Ello fue posible aun cuando las autoridades electorales locales no consideren todavía dicha violencia como un delito,
porque es un ordenamiento en las leyes generales y aún falta concluir el trabajo de armonización legislativa a nivel local. Y ahora las acciones de violencia electoral pueden ser turnadas entonces a las salas regionales del Tribunal Electoral, es decir, se pueden impugnar a nivel regional y frente a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder de la Justicia Federal, que es la máxima instancia. Como vemos entonces, ya a partir de que se autorizaron estas adecuaciones y estas modificaciones a la ley, ya se puede figurar los primeros números en un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. En la pantalla están viendo la información que se tiene hasta el cierre del 25 de febrero de este año, teniendo un total de 179 sanciones en los diferentes estados. Como estamos viendo, Oaxaca tenía el mayor número de sanciones, que son 42. La siguiente, por favor. Como hemos visto, entonces el camino ha sido largo y ha sido complicado, pero los avances empiezan a ser palpables. En la actualidad, en el marco del 68 aniversario del reconocimiento al sufragio femenino en México y en medio de la pandemia por COVID-19, el año pasado se llevaron a cabo las elecciones consideradas las más grandes en el país. Se eligieron a más de 21,000 cargos entre diputaciones federales, diputaciones locales, gubernaturas, presidencias municipales, alcaldías, sindicaturas, regidurías, así como juntas municipales o concejales. Estas elecciones se dio en un contexto del 50-50, del 50-50, lo cual es sin duda el resultado de una larga lucha de las mujeres por sus derechos políticos electorales. Y es en el 2014 que se incorpora en la Constitución el principio de paridad. Por tanto, pues no estamos hablando de una medida temporal, no es algo compensatorio, por el contrario, tiene como finalidad la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. La actual legislatura de la Cámara de Diputados es la primera legislatura donde se cumple con el ordenamiento paritario, que es el equivalente al derecho de igualdad entre mujeres y hombres estipulado en el ya reformado artículo 4 constitucional y que especifica ahora sí que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Como decíamos, el proceso electoral del 6 de junio del 2021 fue de gran relevancia de entrada porque fue el más grande debido al número de cargos que se eligieron, pero también fue hostil a pesar del compromiso de frenar la violencia política en razón de género. Y es que, insistimos, la violencia política contra las mujeres en razón de género también se ejerce contra candidatas, precandidatas y mujeres que ya ejercen un cargo público. Como se comparte en su pantalla, podemos ver, esta ya es información del 2019, pero es una información que teníamos a nivel internacional, donde México ocupaba en la clasificación a nivel mundial en una observancia a 193 países, ya el cuarto lugar en la paridad, paridad electoral, teniendo ya, llegando en la actualidad, ya se tiene el 50-50 tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, no siendo así y teniendo mucha área de oportunidad todavía en los gobiernos locales, donde la diferencia todavía de mujeres y hombres gobernantes es abismal.
La siguiente, por favor. Para evidenciar el pacto patriarcal de los hombres en los puestos de poder, en los partidos políticos, los gobiernos y en la función pública, organizaciones de mujeres y colectivas feministas impulsaron como exigencia social desde el 2015 más o menos la iniciativa de ley 3 de 3 contra la violencia de género. En dicha iniciativa se busca que el electorado cuente con información puntual sobre las personas que buscan un cargo de elección popular. La iniciativa surgida en México bajo el lema "Si te piden tu voto, tú pide su 3 de 3", no se ha quedado solo en México, sino que ha sido replicada en países como Colombia, Costa Rica, Guatemala y Honduras. Con dicha estrategia política se establece que ninguna persona deudora alimentaria, violentador de mujeres o agresor sexual debe ocupar alguna posición en la función pública, porque estas violencias perpetradas contra su propia familia o contra su entorno pone en situación de vulnerabilidad a toda la ciudadanía si esta persona llega a una posición de poder. Siguiente diapositiva, por favor. En noviembre del 2020, el Instituto Nacional Electoral aprobó esta estrategia 3 de 3 en sus lineamientos para prevenir la violencia política de género para los partidos políticos. En este sentido, los partidos políticos pidieron a sus candidatos que firmaran un formato de buena voluntad donde declaran que no se encuentran donde debían declarar que no se encontraban en alguna de las siguientes faltas. Es decir, no haber sido condenada o sancionado mediante resolución firme por violencia familiar y o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito público o privado. 2, no haber sido condenado o sancionada por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal. Y 3, no estar inscrita o inscrito o tener registro vigente como deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad esta deuda. Sin embargo, en agosto del 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra esta reforma que se autorizó, que se aprobó como ley en el estado de Yucatán. La argumentación era porque transgrede los derechos humanos de los deudores alimentarios. La premisa jurídica es la violación al derecho de igualdad y no discriminación para los deudores alimentarios de la niñez y de atentar contra la libertad de trabajo y acceso al empleo. Cabe señalar que la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, la señora Rosario Piedra Ibarra, se le conoce o se le reconocía en México como una incansable luchadora social por las personas desaparecidas. Mujeres abogadas feministas como Patricia Olamendi contraargumentan que estas personas tienen derecho al trabajo, pero que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede alegar discriminación cuando se trata de servidores públicos o representantes populares que tienen el deber constitucional de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Pero lo más importante, desechar esta ley implicaría atentar contra el interés superior de la infancia, ya que se vulnera sus derechos de alimentación, nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica y recreación. A su vez,
se va en contra del Código Civil Federal, en el que se garantiza los derechos alimentarios de la niñez y la adolescencia, y a las resoluciones y sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se reconoce la legislación sobre la pensión alimenticia y la obligación del deudor alimentario. Pero también es una conducta que se constituye como una violencia económica, patrimonial y familiar contra las mujeres. Cabe mencionar que las comisiones de derechos de la niñez y adolescencia y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de nuestro país presentaron un posicionamiento donde se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que declare la constitucionalidad de las reformas impugnadas y con ello dejar claro que el Estado mexicano no dará un paso atrás en la lucha por la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres y las niñas y niños de nuestro país. El documento cierra exhortando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a promover acciones para lograr la erradicación de conductas que se configuran como violencia contra la mujer, así como aquellas que tengan como finalidad salvaguardar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Siguiente diapositiva, por favor. La Suprema Corte de Justicia falló a favor de la constitucionalidad de las reformas a esta ley, mientras que el movimiento amplio de mujeres continuó con todo, propiciando acciones legislativas en distintas partes del país, por lo que ahora el 3 de 3 es ley en 10 de las 32 entidades federativas, a saber, el Estado de México, Chihuahua, Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Morelos, Querétaro, Hidalgo y Yucatán. El resto de las entidades federativas ya tienen la iniciativa de ley 3 de 3 en sus congresos estatales. Cabe mencionar de manera especial a la entidad, al Estado de Sonora, porque a diferencia de las otras entidades, la iniciativa llega a su congreso local a través de la propia demanda ciudadana. La siguiente diapositiva, por favor. Con esta diapositiva me gustaría cerrar con estos tres aportes sustantivos de la iniciativa 3 de 3, violencia contra la violencia a la vida democrática del país. Los tres aportes que la Asociación de Mujeres denominada Las Constituyentes de la Ciudad de México, los tres aportes que la ley 3 de 3 dan a la vida democrática del país, se resume en estas tres frases. Por un lado, permite transitar de la paridad cuantitativa a la paridad cualitativa, porque el 50% que le corresponde a los hombres no deben ser deudores, agresores o acosadores. 2, previene la violencia política e institucional al convertirse en una suerte de filtro para que los perpetradores de violencia contra las mujeres, niñas y niños no se encuentren en los espacios de decisión. Y 3, dotar de fondo al modo honesto de vivir que ha sido ambiguo, colocando en el marco del cumplimiento al respeto de los derechos humanos como principal requisito a cumplir. Siguiente diapositiva. Con esto cierro esta participación. Les agradezco su amable y paciente escucha y continúo en el desarrollo de este conversatorio. Muchas gracias.
Agradecemos a la Magíster Calvario por esta importante exposición que nos acaba de brindar esta tarde. Panamá es el tercer país más desigual en América Latina, donde las mujeres enfrentan obstáculos en diversas áreas y en particular en la vida política, lo cual se ve reflejado de manera directa en la participación política de las mujeres. Se hace necesario sensibilizar en torno al ejercicio pleno de los derechos políticos desde el activismo y en particular a las diferentes asociaciones de mujeres como agentes multiplicadores de acciones con miras de promover una democracia en igualdad y sin violencia. Y por supuesto, luego de esta magistral exposición, continuamos con el conversatorio avanzando hacia una democracia en igualdad y sin violencia política, por lo que le damos la bienvenida a este escenario a nuestras panelistas. Ana Matilde Gómez. Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas con maestría en Criminología y estudios de diplomado. Primera mujer procuradora general de la Nación, única diputada por libre postulación en la Asamblea Nacional para el periodo 2014-2019 y única mujer candidata presidencial y primera mujer por la libre postulación en el proceso electoral 2019. Ha ejercido como abogada litigante, docente universitaria, abogada corporativa, personera municipal, fiscal de circuito y directora ejecutiva legal de la Comisión de la Verdad. Actualmente es precandidata a diputada por la libre postulación del circuito 8-3. Bienvenida, licenciada Ana Matilde. Nuestra siguiente expositora es la licenciada Boneta Giselle Sterling de Castellón. Ella es licenciada en Derechos y Ciencia Política, magíster en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas, Seguros y Banca, con una certificación de la Universidad de Stanford Online sobre International Women's Health and Human Rights, certificada por Harvard Law School. ¿Lo dije bien? Su vida profesional se desarrolla en la firma de abogados y es miembro de la Unión Nacional de Abogados. Bienvenida, licenciada Sterling. Este conversatorio será moderado por el licenciado Carlos González, gerente de proyectos de IDEA Internacional, a quien le cedemos este podio. Adelante, licenciado. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas. Kimberly, muchas gracias por tu conducción y presentación. Agradezco desde luego a Erika la posibilidad de acompañarles en esta tarde. Rosalba, muchas gracias también por permitirme el honor. A todas ustedes y desde luego a Leticia Calvario, no sé si está todavía por ahí, creo que sí, nuestra expositora de IDEA. Muchas gracias, Leti, por tus aportes y tu participación. Desde luego a nuestros panelistas, Ana Matilde, muchas gracias, un gran honor también como con Boneta, ¿verdad? Bueno, la verdad es que creo que a todos nos ha causado un gran interés y motivado muchas reflexiones la exposición de Leti, que además ha sido muy puntual en transmitir ciertos aspectos que a mí me parecen muy útiles para mujeres que como ustedes participan en partidos políticos y están no empoderadas porque nadie les tiene que dar poder, sino son poderosas ya y seguramente reclamando en sus partidos la apertura de una vida democrática más efectiva, más real, más sustantiva para las mujeres. Y Leticia nos ha contribuido con un buen menú de asuntos que desde luego ustedes decidirán si son o no aplicables en el contexto de Panamá, pero que son referencias que esperamos hayan sido útiles. A mí me causa muchas opiniones, pero como soy moderador, no comentarista,
me la reservaré para decirlas muy brevemente al final. Solo quiero destacar una cosa evidente. Junto con mis colegas, soy el único hombre en este evento. Y a mí me parece esto, ¿perdón? Bueno, sí, los colegas, quiero decir, los colegas que están en la logística, yo soy parte de la logística de este evento hoy, pero quiero destacarlo por lo que Rosalba nos recordaba en la cita final de su intervención. Este evento no es un evento protocolario más, es una reunión de causa, que es una causa desde luego de las mujeres, pero de la humanidad toda, y por lo tanto de los hombres también. Y yo asumo como hombre mi responsabilidad de convocar a cada vez más hombres a que acudan, a que se comprometan, a que militen en estas causas. Creo que una opción podría ser, ustedes sabrán decidirla mejor que yo, invitar a adoptar el programa de He4She de Naciones Unidas también, que claramente expresa el compromiso de los hombres con estas causas. Son causas, son luchas de las mujeres, nadie puede cuestionar esto, ni el protagonismo exclusivo de las mujeres en ello, pero es evidente que hacen falta más hombres comprometidos y creo que esa es una tarea que yo me llevo de esta tarde. No es la primera vez, por cierto, déjenme decirles que en un evento de acciones afirmativas, de cuestiones de género, resulto ser el único hombre, por lo menos en el panel, así que lo subrayo porque me parece urgente atender estos temas. Bueno, estamos un poquito retrasados por el tema de la conexión al internet, vamos a agilizar un poco la conversación, sin embargo no vamos para nada a limitar la intervención de nuestras invitadas estrella, y conforme al programa voy a dar el uso, ya fue presentada cabalmente, a Ana Matilde Gómez, por favor, por 10 minutos, por favorcito, después te escuchamos y sostenemos un diálogo. Tienen ahí el... Sí, espero que se escuche. Muy buenas tardes a todas, a usted también, a todos los que están aquí presentes y a los que de alguna manera siguen digitalmente esta participación en la tarde de hoy. Y agradecer esta invitación y la deferencia de quienes han pensado que tengo algo interesante que compartir con ustedes. La reflexión que me gustaría compartir inicialmente para luego entrar en los intercambios es que este salón está como está el fenómeno social de la violencia, totalmente invisibilizado. Es decir, en la ausencia, en la convocatoria, lo que refleja es que todavía falta mucha más sensibilización respecto a un fenómeno que sí existe, pero que negamos, que es parte de lo que ocurre con este problema de la violencia. Y por lo general nos vemos las mismas caras, porque siempre estamos sensibilizándonos, concienciándonos y compartiendo entre las que ya estamos convencidas de que este es un fenómeno por el que hay que luchar y al que hay que atacar para erradicar. Y así pasa con todas las patologías socioculturales, todos los fenómenos que las sociedades enfrentan porque son distorsiones de su conducta que se van transmitiendo de generación en generación, creo que adolecen de las mismas causas. ¿Por qué nos atacan? A ver, si yo preguntara, ¿por qué creen que nos atacan? Nos atacan porque nos temen. Y nos temen desde el momento en que las mujeres fuimos incorporándonos a la vida productiva de distintas maneras y en distintos ámbitos. Las mujeres nos fuimos posicionando. Primero nos hicieron creer que era porque no estábamos educadas y que nosotras no podíamos ser parte del desarrollo nacional o incorporarnos al desarrollo nacional porque nosotras no estábamos preparadas. Y nos creímos ese cuento y fuimos a las universidades. Y les ganamos los primeros puestos y nos graduamos masivamente, ¿verdad? Porque fue así. Luego que conquistamos el espacio de la educación y logramos educarnos y salimos al mercado laboral, empezamos también a escalar posiciones y nos siguen temiendo. ¿Por qué? Porque entonces somos responsables, más puntuales, porque precisamente por nuestra maternidad, cuando conseguimos trabajo, lo cuidamos con las uñas. Somos menos propensas, no estoy diciendo que no hay mujeres corruptas, pero somos menos propensas por estudios que se han hecho, somos menos propensas a la corrupción y todo eso hace que seamos altamente buscadas por las organizaciones líderes para tenernos en los puestos de dirección, de mando y gerenciales.
Cuando ocupamos esos puestos, nosotras sabemos compartir información, sabemos trabajar en equipo, somos lideresas, sabemos guiar a los grupos de trabajo, sabemos trabajar en grupo, que son características que tenemos por nuestra propia idiosincrasia de género. Todo eso hace que nos sigan atacando porque nos temen. Nos temen porque estamos tomando los espacios que nos corresponden, no solo por un derecho humano, sino también por una cantidad. Nosotros somos el 50% de la población. Había una lideresa de la época, doña Elia Tulipano, no me dejará mentir, que decía, y además somos la mamá de la otra mitad. Entonces, nosotras tenemos derecho a estar donde estamos y todavía ocupar otros espacios más, pero eso hace que el sistema patriarcal, es decir, la concepción de que los espacios de poder están concebidos, diseñados, visualizados y diseñados para varones, piensen que nosotras estamos usurpando espacios. Entonces, como la espinilla en la cara de la reina de belleza, somos un estorbo, como la piedra en el zapato, y por nuestras propias características de género, somos sometidas a actos de violencia desde la estructural a la verbal, la patrimonial, la física, en muchos casos, y caemos entonces en la negación y la estigmatización de aquellas mujeres que se atreven a levantar la voz para defender estas causas. Cada vez que una mujer sale a hablar de violencia, entonces, a ver, voy a contar una anécdota que viví yo en la asamblea. No está aquí, lamentablemente, esta lideresa que me antecedió a mí en la asamblea. Yo tuve la oportunidad de ser diputada de la República y un diputado, compañero varón, se me acercó un día cuando estaba proponiendo la ley para que nosotros reconociéramos el trabajo digno, el trabajo de la mujer doméstica, el trabajo doméstico principalmente porque en este país 70.000 personas se dedican al trabajo doméstico, 60.000 de ellas son mujeres y son cabezas de familia. Y cuando yo estaba defendiendo esa ley con un discurso de género, y cuando estaba defendiendo la paridad, se me acercó este colega y me dijo, oye, yo te quiero decir algo, si tú sigues así vas a quedar como Gloria Young. Entonces yo decía, bueno, ¿será que él piensa que me está ofendiendo o que es algo de lo que yo me tengo que cuidar? ¿O es que él creerá que eso es una enfermedad y se me va a pegar? Entonces, si Gloria estuviera aquí, sabría de qué personaje le estoy hablando, pero eso es parte de la violencia verbal que hay que vivir y la estigmatización. Cada vez que una mujer enarbola la bandera de las luchas por el género, es inmediatamente estigmatizada y encasillada como la loca, como allá está esa mujer con esas historias y no sé de qué es lo que ella habla, y caemos pues entonces en la descalificación que hace que muchas prefieran callar. Bueno, espero con esto haber hecho una introducción del tema que permita que tengamos un intercambio mucho más nutritivo. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, además por la brevedad y desde luego la profundidad al mismo tiempo de la reflexión. Por favor, ahora te escuchamos. Sí, definitivamente, como bien manifestó Ana Matilde, lograr la participación de las mujeres en un entorno libre de violencia es un reto que tiene la sociedad. Es un reto porque desde la concepción y los estereotipos en los que vivimos actualmente, las mujeres nos ven, como nos dice Ana Matilde, como un reto, nos ven, nos temen, como establece. Es importante que nosotras las mujeres estemos empoderadas. ¿Por qué? Porque es necesario que la mujer esté empoderada, que la mujer tome ese reto, porque en la medida que la mujer toma ese reto de estar empoderada, ella podrá combatir y luchar contra esa violencia que se ejerce. Erradicar la violencia política, yo pienso, y la violencia con que vive la sociedad es un elemento fundamental, pero requiere de sensibilización, requiere de crear conciencia de tanto de hombres como de mujeres que participemos en estos entornos. Como bien nos dijo usted, solamente está usted y está el resto de los colaboradores. Y la conversación para erradicar la violencia no puede ser una conversación de yo con yo. Yo siempre digo que es de yo con yo porque es de mujeres entre mujeres. Nosotros debemos involucrar, sensibilizar a que tanto los hombres como las mujeres, porque hay mujeres que también tienen una conciencia de que el tema de la paridad o el tema de la violencia no es un tema que le afecta porque han crecido en una cultura
patriarcal o una cultura machista. Entonces yo creo que es importante para erradicar la violencia, 1, la sensibilización, 2, las mujeres empoderarnos de que nosotros podemos estar en los mismos espacios y que también somos acreedoras de esos espacios de poder, de compartir el poder, porque el hombre siente que el poder y que tenía el 100% del poder. Ahora siente que lo tiene que compartir. ¿Por qué voy a compartir un espacio si yo lo tenía el 100%? Pero el hombre no se percata que somos el 50% de la población, somos el 50% no solamente el 50% de la población, sino que también tenemos entonces el 50% de los derechos y el 50% de las obligaciones. Contribuimos todos a una sociedad que sea libre de violencia y una sociedad más sostenible. Entonces, la participación de la mujer en entornos libres de violencias es indispensable. La participación de la mujer empoderada es indispensable, pero también tenemos que crear una conciencia en los hombres que son parte de esa sociedad del por qué debemos vivir en una sociedad libre de violencia. Bueno, hemos escuchado dos muy puntuales y breves comentarios. Muchas gracias. Está desde luego abierto el micrófono para quien desea hacer uso de la palabra en el auditorio. Creo que tenemos ya una primera oradora. Les rogaría yo, sobre todo, si me hicieran el favor de presentarse con su nombre y en caso de organización, y que vayan levantando la mano si alguien lo desea. Desde luego nuestra ponente podrá también aportar en el momento que lo desee, si me avisan de ello. Por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas. Felicidades a la Oficina de Igualdad de Género del Tribunal Electoral por esta iniciativa y por supuesto a la licenciada Rosalba Chin y a la magistrada Yara Campos, que nunca fallan, para decirlo de esa manera. Mi nombre es Elia López de Tulipano, soy miembro fundadora del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos y una de las personas de esa organización que ha estado en el proceso de reformas electorales de manera histórica, ¿no? Me llama mucho la atención porque efectivamente las dos han planteado la necesidad de compartir este tema, de compartir todas estas investigaciones y todo este escenario con los hombres, y es necesario, sí lo es. Porque la violencia no la vamos a erradicar en estos términos solamente tratando de hablar entre nosotras o tratando de que la legislación por sí se genere una legislación que sea favorable. Nosotras, por lo menos yo soy una creyente de que las leyes son muy buenas y las necesitamos, pero la ley por sí sola no basta si no hay una voluntad de todos, de quienes gobiernan y quienes son gobernados, de toda la sociedad, para que esa ley se ponga en práctica de manera efectiva. Yo quería preguntarle a ambas, porque en la intervención de la panelista anterior señaló algo que ya desde el Foro de Mujeres de Partidos Políticos, nosotras, en la reforma del 2006 y en la reforma que se dio en el 2013 para las elecciones de 2014, lo habíamos planteado como organización, y es el hecho de que cómo es posible que en la ley no haya un recurso, una iniciativa que evite que las personas que tienen pensiones alimenticias o han sido señalados por violencia doméstica, violencia contra las mujeres, violencia doméstica, sean candidatos, sea hombre o sea mujer. Siempre me encuentro con la muralla de la Constitución. Me encuentro con esa muralla porque la Constitución no lo dice. Pero por eso tenemos a veces los gobernantes a todos los niveles que tenemos. Entonces yo creo que sí hay que hacer algo para poder escrutar de esa manera mucho más, con mayor visión, quiénes son las personas a las cuales se van a postular en los procesos electorales. 2024 tiene miles de retos, no solamente el reto de la paridad, sino el reto
de lograr que las mejores personas con el mayor grado de compromiso y de responsabilidad por el país, entre todos los partidos políticos y la libre postulación, lleguen a las candidaturas y sean electas para dirigir nuestro país en el próximo quinquenio. Entonces yo quería preguntarles, porque ambas son abogadas, ¿cómo podemos rebasar esa frontera constitucional para que eso realmente también constituya un elemento de análisis para las postulaciones a las candidaturas? Bueno, tenemos una interrogante directa a nuestras comentaristas. Les pedimos una consideración, por favor. Quien guste iniciar. Ningún debate en el que entren en conflicto normas de mismo valor jurídico es amistoso. Son históricos y siempre son apasionados. Es como cuando entran en conflicto la ley de derecho al acceso a la información y el del derecho a la reserva de la intimidad. En este caso estaríamos hablando de lo mismo. Estaríamos hablando del derecho humano a la participación política y el derecho a que la sociedad pueda escoger, como en la antigua Grecia, los mejores hombres, en este caso los mejores hombres y mujeres, a efectos de la participación política o para dirigir los destinos del país. La pregunta que inmediatamente va a surgir es, ¿quiénes son los más obligados a pagar pensión alimenticia? Históricamente son los hombres. Entonces va a venir el inmediato debate de si es una forma de discriminación, porque es rara la vez que hay una mujer sometida a un proceso de pensión de alimentos que esté en estado de no pago, en situación de no pago o de incumplimiento. Entonces pareciera una forma velada de discriminación por el sesgo de que son los hombres los que mayormente están en condición de evasión del pago de la pensión alimenticia y que bajo esa condición lo usemos como un elemento para el impedimento al acceso al derecho humano a la participación política. El debate no va a ser acabado, no va a haber capítulo final. Es cada vez que entran en conflicto normas de igual peso o valor jurídico, en este caso derechos y garantías, para poder establecer a través de la ley limitaciones, siempre va a venir el debate constitucional. Entonces el planteamiento yo creo sería un poquito más profundo, que es lo que necesita la sociedad. Solamente leyes, siempre pensamos que todos los fenómenos jurídicos se pueden resolver a través de la legislación. La ley solamente es una ficción jurídica que va por detrás de los acontecimientos sociales. Entonces se necesita más educación, formación, para que la propia sociedad, al momento de escoger y de ejercer el derecho humano al voto también, aprenda a elegir cómo se puede hacer una mejor elección con mayor cantidad de información. Entonces, que los partidos políticos, que las organizaciones sociales propendan al conocimiento de aquellas campañas de conoce tu candidato, conoce tu candidata, que hay detrás de esa persona. Nada nos impide tener acceso público a lo que es público. Y si una condena por pensión alimenticia es pública, entonces que la publiquemos y que la conozcamos para que la sociedad, con elementos de información suficiente, aprenda a discernir sin que la ley tenga que intervenir para entrar en conflicto. Entonces, sería mi opinión. Muchas gracias. Sí, de igual forma podemos ver que en México, como en Panamá, sucedió lo mismo. Ambas normas fueron decretadas inconstitucionales, que es la pared como que establece. Como bien manifestó, yo creo que es un tema de conciencia, es un tema de nosotros los electores escoger a nuestros mejores gobernantes. Escogemos dentro de, nos quejamos, y yo le comentaba hoy a Ana Matilde, que el elector dice que desea algo, pero hace otra cosa. Es exactamente lo mismo. Decimos que queremos gobernantes que no sean corruptos. Decimos que queremos gobernantes que sean coherentes. Decimos que queremos gobernantes que hagan rendición de cuentas, pero al momento de elegir, elegimos los mismos patrones de siempre. El gobernante que les regaló algo, el gobernante escoge entre lo que hay, escoge el menos malo. Entonces yo creo que tiene que ver un tema de conciencia, tiene que ver un tema de educación, de elegir, saber elegir de los mejores, pero también postulándonos, porque si nosotros, la sociedad,
no participa dentro de los procesos electorales, si nosotras las mujeres no participamos dentro de los procesos electorales y nos hacemos parte de esa oferta electoral, siempre se postularán aquellos que no cumplen con nuestras expectativas. Entonces yo creo que eso tiene que ver con participar también las mujeres dentro de los procesos y no dejar que aquellos que no quieren que sean los que nos gobiernen, los que deben pensión, los que cometen delitos, sean los que se postulen y ocupar esos espacios con las personas a las que sí queremos que nos gobiernen. Entonces, es un tema de conciencia de la sociedad también. La sociedad también tiene que asumir su rol en este proceso, de ser parte de los procesos y de exponer quién escojo y a quién puedo elegir y a quién voto. Entonces, es una doble vía. Muchas gracias. No sé si nuestra ponente quisiera también decir algo al respecto, porque escuchamos, a mi juicio, 2 o 3 cosas interesantes respecto a su intervención. Por cierto, muchas gracias. Uno, para el caso mexicano, sí hay un marco jurídico para promover justamente estas medidas que se plantean ahora aquí. 2, el marco jurídico no es del todo expreso. De esa manera, la autoridad electoral se ha tenido que leer no solamente como una autoridad administrativa electoral, sino como un órgano garante que le llevó a tomar decisiones que no van más allá de la ley, desde luego, no se extralimiten sus funciones, pero que permiten desdoblar, digamos, o ampliar el alcance desde una perspectiva garantista de esas disposiciones normativas para llegar al 3 de 3, por ejemplo, que es una decisión de la autoridad administrativa. Y hasta el punto de generar un padrón de personas, hombres, en su mayoría, desde luego, bueno, desde luego, porque así es nuestra sociedad, es un tema cultural, que están en circunstancia de incumplir algunas de estas 3 condiciones. Y bueno, creo que Leticia ya está por ahí, y yo me atrevería a preguntar al público también, siguiendo su inquietud y las reflexiones de nuestros comentaristas, ¿qué tanto se puede hacer eso en Panamá? ¿Y qué podrían hacer ustedes para lograr eso en Panamá? Sería una pregunta para motivar la discusión y sobre todo el compromiso. Creo que Leti comentará algo, ¿no? Hola, gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Gracias. No, pues creo que en realidad las intervenciones ya han sido muy puntuales. Yo nada más también abonando a lo que ya comentaba el maestro González, es precisamente que esta parte de que México sí existe esta batería de normas, ¿no?, que pueden secundar propuestas como el 3 de 3. Y por otro lado, lo inevitable de la reacción pues de las partes que no están de acuerdo, siempre manifestándose con las iniciativas de inconstitucionalidad, no solo en este caso, sino en muchos otros también. Cada vez que se propone una reforma, una adecuación que implique la mayor participación de las mujeres en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Eso también ha ido, son luchas que se van logrando y ganando a través del tiempo. En México, esta inconstitucionalidad, como se los comentaba, ya fue el fallo a favor, ¿no?, del 3 de 3, no procedió, y entonces tenemos ya, insisto, 10 entidades de la República Mexicana donde el 3 de 3 es una ley, ya es una ley. Y concuerdo también con las panelistas que, bueno, no le podemos dejar todo a la legislación. La norma legislativa es solo una parte del quehacer que se viene realizando desde diferentes ámbitos del movimiento amplio de mujeres y de feministas, pero que esto se tiene que traducir, como bien ya se decía, en políticas públicas,
en políticas públicas que vayan precisamente haciendo un trabajo de prevención para evitar que se incurra en este tipo de acciones y actividades, o sea, pero también es fundamental que existan las leyes para hacer las acciones de sanción y erradicación de la problemática. Muchas gracias. Muchas gracias, Leti. Sigue abierto el foro. Si alguien desea hacer algún comentario, alguna pregunta, ¿por qué no? Alguna crítica, adelante. Si no, daríamos pie para que nos... sí hay, perdón. Buenas tardes. Primeramente, agradecerle a la Oficina de Género del Tribunal Electoral, a cada una de mis compañeras por la asistencia, a las panelistas y a usted como mediador. Mi nombre es Rudelda Guzmán, soy la presidenta de la Secretaría de la Mujer del Partido País. Y escuchando un poco a las panelistas y coincido con ellas, porque sí es cierto que nos tienen miedo, como decía la licenciada Ana Matilde, sí nos tienen miedo, claro, pero nosotras mismas nos convertimos en ese mismo miedo, toda vez que cuando ocupamos una posición, la cuidamos como un buen padre de familia para que otra mujer no nos sustituya, porque nos costó tanto llegar allí. Entonces, nosotras, en vez de enseñarles a otras, vemos que en la práctica no es así. Hablamos, pero no lo practicamos. Entonces, ahí me enfoco mucho en la premisa que dijo la que inició, la presentadora, que dijo que las leyes existen, pero si usted no hace valer esas leyes, de nada existen. O sea, son inalcanzables para cada una de nosotras. Y si también nosotros no incluimos a los varones, de igual manera, seguiremos nosotras teniendo miedo porque ellos siguen empoderados, porque nosotros hablamos, pero no hacemos. De hecho, la mejor muestra de lo que se está diciendo aquí es el auditorio. Solamente fíjese en el auditorio. Queremos muchas cosas, pero no hacemos valer ese derecho. Y mientras nosotras sigamos hablando y no hacemos, no va a ocurrir nada. Gracias. Muchas gracias. Bien, ¿algún otro comentario? Aquí, Rosalba, por favor. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Yo sí le quería transmitir que no importa la cantidad también, sino la calidad. La calidad de cada una de nosotras que estamos aquí en estos momentos. Y como nos antecedieron nuestras panelistas que decían que si bien es cierto, normalmente se repite que somos las mismas y todo lo demás, yo siento que sí, no es la misma generación de hace 30 años, 40 años, que la que se está viviendo ahora. Y obviamente nuestras hijas, nuestros hijos no van a ser los mismos, porque, como decía, ¿y quiénes son los que tenemos que hacer el cambio? Somos nosotras. Somos nosotras y cada una de nosotras permeando en los diferentes ámbitos donde nos desenvolvemos, en nuestros hogares, cambiando, porque, y comentaba yo aquí con la compañera Rosa, por ejemplo, y en esa experiencia personal que lo puedo señalar, porque cada una vive una experiencia distinta. Yo soy primera generación de una migración en un contexto no tan fácil. Yo nací en Colón, provincia de Colón, en donde yo soy evidentemente descendiente china. Ahí éramos los buleados, éramos la minoría en ese sentido. Pero y se lo transmití en la última reunión que tuvimos con la secretaría aquí en FUNAMUB, ¿qué es lo que nos abrió las puertas? Los estudios y el conocimiento.
y a través de los estudios y conocimientos donde ustedes pueden, para nosotros los abogados es más fácil porque nosotros tendemos a argumentar y contraargumentar. Bueno, así mismo nosotros tenemos que convencer a las demás personas, porque en el mundo hay una diversidad de personas. No todo el mundo va a pensar igual que nosotros, pero si tratamos de transmitir cuáles son los valores correctos, cuáles son los principios correctos, y en esto me voy al tema de aquello de por qué la diferencia de repente entre México y Panamá. Panamá de repente somos muy legalistas, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es transmitir qué es lo que hay. Y eso está dentro de la ley y eso está dentro de nuestra constitución. Hay una norma constitucional que dice que no habrá fueros ni privilegios por razón de sexo. Es un principio fundamental. Igual tenemos las convenciones internacionales que ya también son leyes de Panamá, como el CEDAW. El principio de la igualdad y no discriminación. Son principios básicos de derechos humanos. Es cuestión de poder entender que son derechos humanos, que está dentro de nuestra legislación y aplicarlos. Por eso entiendo que de repente en México sí lo han aplicado los operadores de justicia. Y en ese sentido, ¿a quién tenemos que, digo yo, cambiar en ese sentido? A nivel educacional, y eso va desde pequeño. Tú estás criando desde pequeño a nuevos seres humanos, por eso que hablar de igualdad, muchas veces que no, esta igualdad de género, que si la mujer, yo hablo y me gusta hablar del género humano, porque somos seres humanos. ¿Qué es lo que si de repente uno es blanco, que si el otro, esos son conceptos ya anteriores, ya eso se desmitificó. Somos seres humanos y en eso nos tenemos que basar y en eso tenemos que educar y transmitir eso, aquellos principios y valores. ¿Para qué? Para vivir en un mundo con paz. Convivencia y hay que tratarlo, y es una lucha, eso no es fácil, es igualar y como decían, nadie te puede dar el poder lo tienes ya, lo tienes tú, ¿ves? Pero obviamente hay diferentes formas de ejercer el poder porque no todos somos iguales y hay personas que tienen diferentes facilidades porque no todos somos iguales, ¿sí? Así que ese era mi aporte al respecto. Por supuesto, claro, ¿no? Por favor, muchas gracias. Bueno, es que, Rosalba, has planteado algo que me lleva a la siguiente conclusión. Cuando en 1997, en la reforma, cuando nosotras en 1995, el Foro de Mujeres Partido Político presentó la iniciativa de paridad, 50% de las candidaturas, la Comisión Nacional de Reformas Electorales la rechazó. Ni siquiera corrijo, ni siquiera la miró, no fue que la rechazó, no la miró. Pero nosotras no nos retiramos y nos vinimos a la asamblea. En la asamblea hicimos esas negociaciones que sabemos hacer y logramos un 30% con una válvula de escape que nunca se ha quitado. Pero a pesar de esa válvula de escape que nunca se ha quitado, hoy estamos hablando de paridad, 25 años después. Entonces, sí puede haber una transformación. Por eso yo me referí a 2006, reforma del 2006 del Código y la reforma del 2014, y creo que la planteamos en esta también, de esta discusión, sin más no recuerdo que por ahí debo tener los documentos. Planteamos el hecho de que sí había que tomar medidas, porque el tema, y lo llevaba al tema de que cómo es posible que si yo le falto a lo que más quiero, que es mi célula, que es mi familia, y yo rechazo las mejores competencias, las mejores oportunidades, y no cumplo con una misión que yo mismo busqué o que yo misma busqué al ser madre o al ser padre. Entonces no debo gobernar un país, no estoy en capacidad de gobernar, porque tengo que gobernar para los demás. No es que voy a gobernar para mí, tengo que gobernar para todo un país, para toda la diversidad, para todo el significado, todo lo que significa un país con su desarrollo, con su problemática, con todo. Entonces, basada en ese principio. Entonces, yo creo que es un reto para nosotras, Ana Matilde y Boneta, mirar esa valla que mencioné hace un rato constitucional
y pensar efectivamente que si no puede ser constitucional, puede ser a través de la promoción del proceso electoral. Conoce a la candidata, a quien es candidata o candidato. Y señalar algunas cosas que pueden orientar para que conozcamos quiénes son las personas a las cuales podemos respaldar en un momento determinado para una candidata, más allá del clientelismo político. Nosotros estamos inmersos en unas estructuras partidarias. Yo soy parte de un partido político, inmersos en unas estructuras partidarias de clientelismo, y la libre postulación también tiene signos de clientelismo. No lo hará usted, mi estimada, No, porque sé que entiendo, usted no es. Pero ahí tiene el signo de clientelismo. Entonces, si nosotras queremos esa transformación, caminar hacia verdadero desarrollo, la paz y todo, tenemos que seguir tirando mano de lo que sea posible para lograrlo eso. Gracias. Por favor. Sí, es que yo concuerdo, ¿no? En efecto, y ese es el drama de los foros donde hablamos entre las que ya estamos convencidas, que aquí no vamos a encontrar contraposiciones, porque nosotras todas vamos a estar en lo fundamental de acuerdo. Y evidentemente una ley se cambia en 3 días, una ley se aprueba en 3 días, 3 debates, eso dice la Constitución y la ley, pero las conductas sociales, los comportamientos humanos necesitan generaciones para su transformación, necesitan educación, necesitan información, necesitan moldear las personalidades, necesitan que las mujeres dejemos de ser machistas, yo no lo soy, pero sabemos que hay muchas que lo son, para que no eduquen a sus hijos, varones y niñas, con esa diferenciación tan absurda y obsoleta de que deja los platos ahí que tu hermana los recoge, o tu hermana hace la cama y el varón se va para la calle, o la niña llega a 1 hora y el varón llega a la otra. Todavía hay hogares, usted se sorprende, pero se sorprendería más de saber la cantidad de hogares en las que todavía existen esos procesos de discriminación de madres que son machistas. Entonces, el fenómeno es cultural, la patología es sociocultural, y la transformación tiene que venir de la mano de los procesos de concienciación. Y sí, claro que hay que invitar a los varones, porque aquellas mujeres que vienen constantemente a los foros y participan en los debates, y llegan, salen de aquí llenas de motivos, y van a su casa ya las primeras que golpean, porque cuando llegan allá llegan muy libertarias y llegan felices, y llegan pechonas y dicen, aquí yo tengo mis derechos. ¿Qué? Tacatán. Entonces necesitamos procesos de acompañamiento, porque realmente no hacemos nada solamente a las mujeres despertándole el conocimiento de sus potencialidades, sin una sociedad que acompañe y facilite los procesos de ayuda y los procesos de denuncia, los procesos de protección, los procesos de investigación y finalmente las sanciones que tienen que venir, y la transformación también, porque finalmente no queremos familias destruidas. Lo que queremos es hombres y mujeres que vivamos en una sociedad más justa y más humana, porque sea en paz. En ese sentido, Elia, yo veo que, ¿qué sucede? Muchas veces es parte de la violencia que vive la sociedad. El hombre que no da pensión, ¿por qué no da pensión? Él no está pensando que no le da pensión al niño, es que no le quiero dar plata a esa mujer. Es parte de esa violencia que está en el sistema, en la sociedad. Entonces yo creo que tiene que ver con el tema de nuevo, educación que va desde el hogar, que el tema de la pensión no es un tema que es para la mujer, es para el hogar, es para el niño. Entonces, en la medida que las personas entiendan cuál es el rol de cada uno en la sociedad, podemos entender el porqué de las cosas. Entonces, obviamente, la mayor cantidad de los diputados son hombres. Cuando ellos ven, ellos no están pensando en el bienestar del menor, están diciendo, es que esa pensión es para esa mujer que ya yo no quiero. Entonces, porque esa ley es en contra de ellos. Porque esa es una ley en contra de ellos. Entonces, estamos pidiendo que desde su concepción, él no lo ve de que le está haciendo un daño al menor. Entonces, yo creo que tiene que ver con la educación, tiene que ver con el cosa de sensibilizarnos como seres humanos, en que tenemos que buscar las mejores oportunidades, y las leyes tienen que ser equitativas para tener una sociedad más justa, para tener una sociedad más democrática. Para tener una mejor sociedad, tenemos que empezar a tener otros valores o retomar aquellos valores familiares en el país, para poder entonces tener una sociedad con oportunidades
de hombres y de mujeres, porque no queremos una sociedad en donde la mujer avasalle al hombre, ni queremos una sociedad en donde la mujer avasalle al contrario, o sea, queremos una sociedad equitativa con oportunidades para ambos, porque nosotras muchas tenemos tantos hijos, niñas, como varones. Entonces, los estereotipos se rompen desde el hogar con una nueva concepción de equidad, y equidad e igualdad no necesariamente es lo mismo. También me gustaría agregar, y perdone ya antes que usted tome la palabra, que no solo es un tema de educación, con el que estoy totalmente de acuerdo, también es el de pobreza, ¿no? La pobreza tiene rostro de mujer, mientras la mujer no tenga acceso a trabajo y a recursos, ese empoderamiento es solamente nominativo. Realmente la autonomía viene con la economía. La mujer tiene que tener la independencia, la autonomía económica para poder tomar sus propias decisiones, además de información, obviamente. La mujer necesita educación, información para tomar decisiones sobre ella y sobre sus hijos, sobre su vida, pero también necesita recursos financieros, acceso a trabajo y oportunidades. Muy bien dicho. Igual salario para igual los salario, claro, incluso al mismo trabajo igual salario, que no siempre se cumple, por cierto. Por favor. Muchas gracias a todos, a todas las mujeres aquí que son totalmente inspiradoras. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ingrid Newman por parte de Movimiento Otro Camino, y a través de el caminar en la República de Panamá, porque soy aspirante a precandidata a la alcaldía de Arraiján, he podido ver de primera mano la falta de recursos, la falta de educación, la falta de empoderamiento y de autogestión que existe en la mayoría de la población femenina en esta área del distrito de Arraiján. ¿Qué sucede? Que si ellas supieran, si nosotras realmente comprendiéramos y manejáramos las cifras estadísticas de la República de Panamá, el 56% de los votantes somos mujeres. Proyectado a 2024, nosotras, si tuviéramos todas la intención de votar, somos las que ponemos la decisión. Gracias. Muy bien, pues con esta reflexión final, bravo, por cierto, vamos a concluir. Yo pediría en todo caso una brevísima última reflexión a nuestras comentaristas y panelistas, 2 minutitos para cerrar en tiempo. Si no me va a llamar la atención Erika, de que no me ajusté a las 2 horas que habíamos previsto. Entonces, pero si les parece bien, ahora vamos en sentido inverso, porque escucharíamos primero a Bonet Sterling. Por favor, una última pincelada respecto a esta conversación. Yo creo que la participación de las mujeres en entornos libres de violencia, en entornos de igualdad y de oportunidad, legitima la democracia. En las sociedades en donde las mujeres formamos parte de las que toman las decisiones, cuando estamos en los espacios de poder, se benefician los hombres, las niñas y las mujeres. Hacemos sociedades un poco más justas y más equitativas por nuestra propia esencia. Entonces yo creo que una sociedad en donde las mujeres somos partícipes, nos beneficiamos y ganamos todos. Muchas gracias. Ana Matilde, por favor. Bueno, concluiría con un llamado a la participación informada. No es lo mismo participar siendo un bulto que participar haciéndose sentir. La idea no es que porque somos el 50% estemos ahí llenando un espacio, es que estemos, hablemos, participemos, votemos, opinemos y transformemos, y que no lleguemos a la política para hacer lo mismo que históricamente hemos padecido y que hemos criticado. Entonces, es eso, seguir apoyándonos y acompañándonos, y siempre dispuesta a compartir en estos y cualquier otro espacio en el que se pueda transformar la vida, aunque sea de una sola mujer, valió la pena. En ese acompañamiento que, recordando las palabras de nuestra colega, supone un movimiento en sororidad, ¿verdad? Sumando a las mujeres en un plano de sororidad. Y escuchamos para terminar, antes del cierre, a la maestra Calvario. Leti, por favor. Gracias. Solo en línea. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Por favor, Leti. Gracias.
Pues yo nada más cerraría diciendo que pues el reconocer y distinguir los tipos de violencia, las diferentes formas y modalidades que hay y que existen de someter, menoscabar a las mujeres. El reconocer todo ello contribuye pues a generar una conciencia social de rechazo y de denuncia. Entonces, todos los trabajos que desde el ámbito legislativo, pero también desde el ejecutivo, se puedan realizar en torno a rechazar cualquier tipo de violencia contra la mujer, pues siempre va a abonar a engrandecernos como personas, como seres humanos, como ciudadanos, como ciudadanas de los diferentes países de nuestro globo terráqueo. Gracias. Bien, pues con esto terminamos nuestro panel. En el guión dice que yo doy unas conclusiones, no voy a dar unas conclusiones, pero una reflexión final antes de escuchar a Erika en las palabras finales e invitarles, no sé si lo voy a hacer yo o lo va a hacer nuestra presentadora estrella, a unos bocadillos, un refrigerio que han dispuesto Rosalba, Erika y nosotros con mucho gusto para todas ustedes. En efecto, creo que, bueno, la conversación ha sido muy enriquecedora, lo dijo muy bien Rosalba, es un tema de calidad, se nota que hay una gran calidad en esta asamblea, y yo resaltaría el tema de la cultura, cómo hay una expresión clásica, si no me equivoco, que dice que la ley está hecha en arena y la cultura en la piedra. Y la verdad es que parece eso cierto, es mucho más difícil cambiar la cultura, pero hay que cambiarla. Esa es nuestra convicción y sí se puede cambiar, se ha cambiado como ya se ha dicho. Y esa es justamente la importancia de eventos como este, de conmemoración, no son celebraciones, son conmemoraciones o recordaciones. Además estamos recordando un asesinato triple de 3 mujeres insignes de la lucha de las mujeres y de la sociedad latinoamericana por la libertad, por la democracia, por el respeto, las hermanas Mirabal, nos lo recordó la maestra Calvario. Estamos recordando un asesinato, no es una conmemoración aquí festiva, ni mucho menos. Y al hacerlo, lo que hacemos es contribuir a la cultura. Las Naciones Unidas nos convocan a los 25 de noviembre, después unos días posteriores, ya lo dijo, ya se explicó aquí, pero también cada día 25 de mes en algunos países se conmemora y creo que sería bueno hacerlo también en Panamá, un distintivo naranja, un foco naranja en el edificio, porque son símbolos y a través de los símbolos que se constituyen en parte de la cultura se transmiten causas y mensajes. A mí me ha pasado cuando uso mi moño, me preguntan, bueno, ¿y ese moño por qué? El moño rojo ya está claro, es la lucha contra el cáncer, pero el moño naranja tiene esta otra connotación y creo que si trabajamos con símbolos, con mensajes, con acciones que refuercen, que comuniquen con claridad, un mensaje sencillo pero potente a la vez, será una buena contribución. Este año además es todo el año. O sea, no es la conmemoración del 25 de noviembre nada más, es todo el año a que convoca a Naciones Unidas, dice aquí, para amplificar las voces de activistas, no está hablando de gobierno, de activistas, para brindar apoyo a las organizaciones de mujeres, activistas y organizaciones, y fortalecer movimientos feministas. Activistas, organizaciones, movimientos, con la finalidad de reducir y prevenir la violencia contra las mujeres y proteger sus derechos. Esa es la causa de este año y creo que cada 25 podríamos enfatizarla en enero, en febrero, en marzo, hasta llegar al próximo noviembre y volvernos a reunir seguramente con un auditorio tan potente como este, independientemente con cuánta gente. Entonces, muchas gracias. Gracias, Leticia. Muchas gracias a nuestras comentaristas. Gracias. Y bueno, dejo ahora en voz a
pues con ustedes ya nos dirán. Kimberly creo que va a presentar, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a nuestras panelistas, licenciada Sterling, licenciada Ana Matilde, por supuesto a nuestra expositora internacional, la licenciada Leticia Calvario, y a nuestro moderador, el licenciado Carlos González. Antes de finalizar esta jornada, escucharemos las palabras de cierre por parte de la licenciada Erika Jiménez, jefa de la Oficina de Igualdad de Género del Tribunal Electoral. Muy buenas tardes. Primero que nada quisiera agradecer a este panel tan especial que tenemos. Diría yo siempre, le voy a decir honorable, porque llegar a un puesto de libre postulación, como usted llegó siendo la primera mujer, es reconocible para siempre, para nosotras las mujeres. Es un logro y que debemos recordar ese ejemplo de alguna manera. Así que agradecerle. Hoy está en representación de Aparlexpa. Y yo no fui la primera que llegó, fui la primera que llegó y salió como llegó. Antes había llegado ya a nivel Ábrego. Sí, sí se acuerdan de eso, ¿no? Cierto. Pero después, bueno, se inscribió en un partido político. Así que... para recordar historia, hay que ser fieles a la historia. Muchas gracias por esa corrección, pero como usted dice, la primera que entró y salió como independiente de la asamblea y la primera mujer que por libre postulación ha sido candidata presidencial. Así que ese reconocimiento para usted, licenciada Ana Matilde, por parte de Aparlexpa el día de hoy, definitivamente ese es un reto que tenemos como nación. Llegar a esos puestos de toma de decisión como lo son la presidencia de la República. En Panamá nada más hemos tenido una sola mujer como presidenta de esta república, la doña Mireya Moscoso. Ello implica un reto para esta democracia, ese acceso a estos puestos de toma de decisión por parte de las mujeres. Y a su vez también quisiera agradecer a Boneta Sterling en representación del Foro de Mujeres de Partidos Políticos, quienes han hecho una lucha histórica en este país por esta democracia en igualdad, la cual por medio de este conversatorio podemos concluir que es un panorama aún retador 20 años después de una modificación, como lo decía doña Elia López de Tulipano, en donde las mujeres, las secretarías de la mujer tienen hoy un papel fundamental. Ese papel está en nuestro código electoral y es no dejar de por sí esa válvula de escape, porque las mujeres somos el 50.6% de la población y no solo eso, ejercemos en más porcentaje, aproximadamente un 52% el sufragio, pero nosotras las mujeres no solo tenemos que elegir, sino que también tenemos que ser elegidas. Es por ello que agradezco a Idea Internacional por medio del licenciado Carlos González, quien hoy nos ha facilitado esta excelente experta, la licenciada Leticia, quien creo que aún nos está escuchando, y le agradecemos por su intervención. Decirles que el conocimiento hace poder y sin mujeres no hay democracia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por las palabras, licenciada. Y por supuesto, antes de finalizar la jornada, queremos hacer entrega especial a nuestros panelistas y al moderador por su participación en este conversatorio. La entrega de los certificados será realizada por la licenciada Erika Jiménez, jefa de la Oficina de Igualdad de Género, y la licenciada Rosalba Chin, subdirectora de la Dirección Ejecutiva Institucional. Para que todos se paren al frente y se le toma la foto. Ahí.
Muchísimas gracias a todos. Agradecemos a todos su participación, por supuesto, los que nos acompañan de manera presencial y los que nos acompañan de manera virtual. Que tengan una excelente tarde. Muéstreme lo que usted leyó sobre mí. Acá dice.